¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Mi querido Darío, qué gusto verte otra vez. Espero que otra vez pasado todo en sus vacaciones. Me da gusto estar en tu programa. Y bueno, platicar esto que está sucediendo en el mundo es muy curioso cómo suceden estos eventos importantes, ¿no? El Banco Central de Japón decide incrementar su tasa en 25 puntos base. Eso genera un desequilibrio en ciertas posiciones de personas que estaban básicamente especulando con yenes porque al final del día pues la tasa de referencia era cero y entonces la suben a 0,25 y entonces tienen que hacer una serie de movimientos a nivel global para aminorar, entre comillas, sus pérdidas, que no son pérdidas, sino son ganancias menores o expectativas de ganancias menores, y eso genera un poco más de incertidumbre en los mercados. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ser líquidos una serie de inversiones que tenían por todos lados. Por otro lado, empieza a ver que la economía de Estados Unidos aparentemente empieza a reducir su capacidad de generación de empleo. Eso podría ser un indicio, algunos dicen que es un indicio de una posible recesión ligera, una recesión que recordemos que se viene anunciando desde el 2022, que venía la recesión y pues no ha venido la recesión porque al final del día la economía de Estados Unidos, a través de una serie de medidas importantes de mejoras en implementación de tecnologías, en innovación, todas estas cosas que son tan americanas, tan capaces de generar riqueza, pues no han caído en esta recesión que era una recesión supuestamente sumamente anunciada. Y entonces ayer se dan estos movimientos, las bolsas caen, hoy se recuperan en forma notable las bolsas, tanto la de Japón como las de Estados Unidos y demás. Y entonces la gente empieza a especular, el tipo de cambio de México otra vez en niveles de 20 pesos, no tiene prácticamente nada que ver con lo que está pasando en el mundo, tiene que ver con una incertidumbre causada en México internamente por esta irresponsable, en mi opinión, muy irresponsable idea de hacer la reforma al Poder Judicial, que es una reforma al Poder Judicial Federal, con el fin de darle más herramientas al gobierno en contra de los ciudadanos, no en beneficio de los ciudadanos, porque no se está reformando lo que tiene que reformarse para que realmente beneficie a los ciudadanos, que serían las fiscalías y los juzgados en los que la mayoría de los ciudadanos, pues en un momento determinado tenemos algo que ver. Los juzgados federales son para temas muy particulares y tienen que ver generalmente con temas de regulación federal que son para negocios mucho más importantes que lo que son lo que nos afecta a los ciudadanos. Entonces, todas estas circunstancias, pues evidentemente los inversionistas que quieren invertir en México, pues le ven problemas a México importantes, el tema también de la cancelación de los organismos autónomos que regulan actividades, que le ponen límites al gobierno y a los particulares, pues también es otra cosa que está generando incertidumbre y es lo que ha hecho que el tipo de cambio se mueva y es lo que ha hecho generar incertidumbre en México. Eso tiene que ver también con las tasas de interés, mi querido Darío, como tú sabes, hoy en día la tasa de referencia de Banco México está en 11%, la tasa de referencia de Estados Unidos está en 5,25, 5,50, es decir, prácticamente traemos un diferencial del 100%, o sea, la tasa de interés que se paga en México es el doble de lo que se paga en Estados Unidos. Y eso ha generado algunas dudas sobre si ya es momento de que Banco de México comience a reducir la tasa de referencia, que tendría un impacto positivo en la actividad económica del país. Esto yo lo veo claramente en esta reunión de esta semana. Me imagino, en mi perspectiva, es que Banco de México sí reducirá por lo menos en 25 puntos base, 50 puntos base idealmente, la tasa de referencia. Y la pregunta inmediata que me han venido haciendo, porque además es muy chistoso, inmediatamente me marcan o me escriben en redes sociales para preguntarme qué opino. Y la realidad de las cosas es que yo no veo que vaya a beneficiar en forma significativa en el corto plazo el tema, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, porque los créditos hipotecarios, como tú sabes, se fondean con la emisión de bonos a 10 años y esos bonos pues, están todavía un poco más bajos que de la tasa de referencia. Sin embargo, no veo un efecto inmediato, digamos, para el consumidor en términos de créditos hipotecarios, créditos automotrices. Quizás en las tarjetas de crédito sí veamos una reducción, en los créditos PYME quizás veamos una pequeñísima reducción, pero yo sí veo ya un movimiento tanto del Banco de México como de la Fed en el sentido de iniciar paulatinamente esta reducción de tasas de interés significativa. Como tú recordarás, la tasa de interés en Estados Unidos pasó prácticamente de 0 a 5
5.25 a lo largo del 2022-2023 y veníamos durante muchos años con unas tasas de interés por abajo de 2,5%, por lo menos 15 años con una tasa por abajo del 2,5% en Estados Unidos, lo cual generó una expansión muy importante, ayudó significativamente el tema en la pandemia, que volvieron a bajar de 2,5 a prácticamente cero, y después en el 2022 iniciaron nuevamente esta escalada de tasas. A diferencia de lo que pasa, la Federal Reserve, a lo que pasa en México, el Banco de México tiene un mandato muy claro de controlar la inflación. Si recuerdas, la inflación hoy está cerca del 5%, que es una inflación que no nos gusta porque deberíamos estar más cercanos al 3%, pero en realidad tampoco es una inflación que sea alarmante o que nos genere un gran problema. La realidad es que sí hay que procurar reducirla al 5%, pero creo que hay otros mecanismos que tenemos que usar para fines de reducción. Entonces, en el corto plazo, veo una reducción de tasas de referencia a nivel Estados Unidos y México, por supuesto, tasas de referencia, pero no lo veo un impacto importante inmediato para los consumidores. Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, muchas gracias por la colaboración. Gracias, querido Darío, qué gusto verte y ojalá que pronto podamos estar viendo una reactivación económica significativa en este país, caray. Ojalá y sí, así sea. Que pases buena tarde.